Ok, en esta ocasión voy a hacer un video para tratar de responder a la pregunta de por qué se queman los fusibles. Y aquí como ejemplo tengo algunos fusibles ya quemados. Y precisamente en este video voy a tratar de decir cuáles son las causas por las cuales en un circuito se nos pueden quemar los fusibles. Ya ven que el hecho de que se queme un fusible es algo que es bastante común en el auto. Y para eso tenemos aquí este circuito muy sencillo con la batería, un fusible, un switch y lo que se nos va a energizar o lo que nos va a consumir corriente en este caso van a ser esos dos focos. Vamos a imaginarnos que son las luces traseras, las direccionales, cualquier cosa. El caso es tenerlo nada más como ejemplo. Hay que recordar una cosa primero, que por ejemplo este circuito, como todos los circuitos en el auto, van a funcionar con 12.6 voltios que son los de batería. 12.6 voltios o alrededor de 14 voltios, que es cuando tenemos nuestro carro encendido y está nuestro generador trabajando, nuestro alternador. Como nosotros sabemos, pues con ese voltaje, con 12.6 voltios o 14, según sea el caso, ese voltaje nos va a encender un foco chico, un foco grande, un foco mediano. Cualquier accesorio en nuestro auto se va a encender con 12.6 voltios. Lo que va a hacer la diferencia es el amperaje, porque un foco chico nos va a gastar poco amperaje y un foco grande nos va a gastar mucho amperaje, porque es el consumo. No consume lo mismo un foco pequeño que un foco grande. Como en este caso, por ejemplo, yo tengo mi circuito como lo ven aquí y tengo pues ya mis focos ya tienen tierra previamente y la corriente se la vamos a suministrar a través del positivo de batería, a través de nuestro fusible. Entonces cuando nosotros cerremos nuestro switch va a haber continuidad aquí y nos van a encender los focos. Entonces como en este caso nuestros focos van a consumir 2 amperios cada uno. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿cuándo es cuando se va a fundir mi fusible? Mi fusible se va a fundir cuando por este cable, precisamente por este circuito, haya un consumo mayor a los 5 amperios. Por ejemplo, aquí 4 amperios van a generar calor en el cable. El paso de corriente y el consumo del amperaje aquí en los focos nos va a provocar que el cable se caliente un poco. No mucho, sino un poco. Algo que ya está previamente calibrado, está previamente calculado por el que diseñó los circuitos en el auto. Entonces por eso es la graduación que tienen los fusibles, como la podemos ver aquí por ejemplo. Este es de 30 amperios por ejemplo, pero está grande. Estos más chicos son de 15 amperios. Entonces cuando en mi circuito comiencen por cualquier razón a empezar a pasar más allá de los 5 amperios, mi fusible se va a interrumpir. ¿Para qué se va a interrumpir o en qué nos va a beneficiar que nuestro fusible se abra? Si empiezan a pasar más de 5 amperios, empezamos a rebasar la cantidad de calor para la cual estaba diseñada el circuito, y entre mayor sea lo que nos pasamos de los 5 amperios, más posibilidades hay de que el forro o el aislante de nuestro cable, como vemos aquí un pequeño ejemplo de cable, nuestro forro, nuestro aislante del cable, se empiece a derretir. Y como ustedes saben, aquí tengo por ejemplo un arnés, un pedazo de arnés. Como ustedes saben, en el auto los cables no corren solos. Los cables vienen así juntos unos con otros, y aparte van en lugares a veces que están calientes, lugares metálicos que por el interior del auto, que pueden ser, ustedes saben que los lugares metálicos por lo regular son tierra, y todo esto nos puede ocasionar ya sea un incendio entre los mismos cables y cortocircuitos aquí de un cable con otro. Y como ya mencioné la palabra de cortocircuito, es importante también que repasemos qué es un cortocircuito. ¿A qué nos estamos refiriendo con un cortocircuito? Que dicho sea de paso, es una de las causas principales por las cuales se va a quemar un fusible. Pero vamos a detenernos un poquito así rápidamente y vamos a repasar qué es un cortocircuito. Un cortocircuito se produce por la unión accidental de 2 cables o conductores con polaridades diferentes, si se unen sin ninguna resistencia o accesorio o consumidor de por medio. Para decirlo más fácilmente, simple y sencillamente es hacer esto: juntar un cable del positivo de batería al negativo de batería, o con un cable positivo con un cable negativo, así. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Nos va a ocasionar, si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que inmediatamente van a salir chispas. También lo que nos va a ocasionar es una elevación brusca de la intensidad de la corriente y un incremento violento así de la intensidad de corriente y del calor en los cables. Entonces, vamos a hacer de cuenta que
Como ya lo mencionamos, los cables no viajan solos, viajan por a veces lugares calientes que se calientan en el carro, lugares incómodos. A veces nosotros, los cables están sometidos a diferentes cambios de temperatura, los aislantes. Eso los puede empezar a hacer quebradizos, se empiezan a derretir, cosas pueden pasar, ustedes saben. Entonces, por ejemplo, si aquí estos dos cables por alguna razón se empezaran a juntar, por algún golpe, cualquier cosa, algún machucón, cualquier cosa, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros accionemos el switch, vamos a ocasionar aquí un cortocircuito. Eso nos va a elevar bruscamente tanto la intensidad de corriente, el amperaje aquí, el amperaje inducido aquí en nuestro circuito, inmediatamente nuestro fusible se va a interrumpir. Y como ya lo vengo repitiendo, si no estuviera ese fusible allí, lo que pasaría es que se empezaría a derretir el cable, se empezaría a juntar con otros cables, ocasionar más cortos, afectar a más circuitos y muy probablemente provocar un incendio en el auto. Esa es la razón de por cuál son tan importantes nuestros fusibles. Otra causa que podemos tener aparte del cortocircuito que ya lo mencionamos, por ejemplo, nuestro fusible se quema, pero lo ponemos y ya no se vuelve a quemar, se quema como a los 2-3 días o se quema después de cierto tiempo, no se quema inmediatamente. Si se nos funde, por ejemplo, este foco se nos fundió. Ya el foco ya no funcionó, se nos fundió. Pues llega el momento de ir a comprar otro, ¿verdad? Vamos y compramos otro a la refaccionaria donde los vendan. Pero si nosotros agarramos agarramos un foco diferente al adecuado, o se equivoca el que nos vende, nos equivocamos nosotros, o simplemente le ponemos uno que le quede. Y resulta que ya nuestro foco nuevo, nosotros no nos dimos cuenta, sin querer, ponemos un foco que consuma, en vez de 2, ese foco se ve igual y todo, pero ese foco nos va a consumir 4 amperios. Entonces ya por aquí no van a estar corriendo 4 amperios, sino van a estar corriendo 6 amperios. Entonces cuando nosotros pongamos en acción nuestro circuito, pongamos nuestro switch en continuidad, a lo mejor no nos estamos pasando mucho de los 5 amperios, pero puede ser de que a la hora, al día o después de una semana nos va a estar quemando el fusible. Y vamos a decir, ¿por qué? Pero si no hay corto, no hay un corto. Si hubiera un corto se quemaría rápidamente el fusible. Y las causas pueden ser, por ejemplo, ese tipo de causas. U otra cosa también muy común de fusibles que se queman y se queman de manera continua pero no inmediata. También como puede ser otra cosa que nosotros agarremos y digamos, no, pues yo quiero otro foco, entonces nos colgamos de aquí. Obviamente los circuitos tienen una tolerancia. Pero si nosotros vamos y nos metemos aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí otro foco, se nos ocurre la idea de poner otro foco ahí. Y lo ponemos así nomás, nos colgamos. Ahí lo voy a hacer todo feo, pero ahí está otro foco. Y nuestro foco que pusimos gasta otros 3 amperios. Aunque acá tengamos lo original, que serían 2 amperios. Pues va a pasar lo mismo. Nuestro fusible se va a empezar a quemar. Y como les digo, puede ser que lo pongamos y el fusible aguante 1 hora, 2 horas. Si no nos pasamos mucho, 1 día, 2 días, pero vamos a seguir teniendo ese problema. Ese podría ser otra causa. Otra causa también que podemos mencionar. Cuando un foco no funciona, un foco nos deja de funcionar, termina su vida útil. Lo que pasa es que el filamento se interrumpe así. Y pues ya simple y sencillamente el foco ya no prende. Vemos, caray, nomás prende un foco, ya lo tenemos, no nos prendió, hay que poner uno nuevo. Pero en el fusible no pasa nada, pues simple y sencillamente el foco ya no sirve, nuestro fusible, pues no pasa nada, el otro sigue funcionando. Pero en la práctica, ¿con qué nos encontramos muchas veces? Un foco ya no sirve, pero quema el fusible a la vez. Y decimos, caray, pues ¿qué pasó aquí? Pues, si el foco ya... Entonces vamos y ponemos el fusible y prende uno de los focos, pero el fusible se quema. Y decimos, caray, ¿qué pasó? Entonces ya vamos y ponemos un foco, 2 focos nuevos y ya el fusible no se quema. Y decimos, caray, pues ya lo arreglé, ya estuvo. Pero hay unos focos que en vez de solamente interrumpirse, lo que pasa con ellos es que pasa esto. Su filamento interno se funde y lo que está haciendo ahí es irse a corto el foco. Porque ya en ese caso, ya como nuestro foco ya no está representando ninguna resistencia, ningún consumo, lo único que está pasando aquí se nos está yendo a corto y nos está juntando aquí nada más el positivo con el negativo. Y eso es lo que hace que suba la intensidad aquí de corriente en el circuito y nos bote el fusible. Esa es una variante en la forma en la cual nos puede fallar un foco. Eso también es otra posibilidad. Precisamente que un foco entre en corto. O sea que al dejar de funcionar
sea por un corto interno del mismo foco. Ok, para darle un poco más de credibilidad al video, tengo aquí una foto de un diagnóstico que me tocó hacer. Este es de un circuito de elevador de vidrios, y es aquí lo que les menciono. De cómo los cables, a este carro le habían hecho un trabajo de instalaciones de alarma. Entonces, los que habían hecho esto, pues manipularon el cableado, hicieron algunas modificaciones, pero no se dieron cuenta que machucaron los cables, y posteriormente se empezó a desarrollar un problema de corto, precisamente por calentamiento de cables. Y como ven aquí, los cables empiezan a calentar y bota el fusible, y le ponen otro fusible y se vuelve a calentar, y así es como se anda. Muchas veces los cortos empiezan de forma intermitente, y en la manera que se empiezan a repetir y repetir es cuando ya nos dan los síntomas más clásicos. Como ven aquí, estos cables ya se estaban empezando a encender, ya se había producido fuego aquí, un pequeño fuego aquí. Y como ven, algunos otros cables también estaban maltratados. Como ven aquí, hay más cables maltratados involucrados también en problemas. Y de ahí la importancia y las razones por las cuales se quema un fusible, y lo importante que son los fusibles en nuestro auto. Pero bueno, yo la plática la dejo hasta aquí. Nada más era para, por así que, dar una referencia de por qué se queman nuestros fusibles, por qué son bien importantes nuestros fusibles. Y pues de mi parte es todo, y hasta pronto. Gracias por haber visto el video.